Servicios informativos de Navarra Televisión. Movimiento en el último momento de la dirección de TRV. Propone una rebaja a 120 despidos y también una serie de condiciones innegociables en flexibilidad, salarios o jornadas. Desde el comité consideran difícil de aceptar y el gobierno, mientras tanto, pide a los trabajadores que obren con responsabilidad. Combinando adecuadamente el corazón y la cabeza, ¿no? Lo hagan, bueno, pues con una perspectiva también de responsabilidad. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El plazo de negociación del ERE termina mañana jueves a las 12 de la noche y dicen los representantes sindicales que están en disposición de seguir negociando hasta el final. Además, este miércoles, segunda visita de un ministro. Rafael Catalá ha acudido a la Universidad de Navarra en el día de su patrón. Ante una audiencia de futuros profesionales de la justicia, ha dicho que convendría dotarla de más medios. El ministro en funciones estará esta noche aquí en Navarra Televisión. Reorganizar, aprovechar mejor capacidades, que el juzgado de violencia de género tenga un ámbito provincial y no solamente del partido judicial estrictamente considerado. Que los jueces puedan tener refuerzos cuando tienen sumarios de alta complejidad. Los padres de los niños de las escuelas infantiles que cambian de modelo lingüístico siguen con sus movilizaciones. Tras reunirse con miembros del ayuntamiento en los días pasados, esta tarde han decidido llevar su protesta a la puerta del consistorio. Para el alcalde Asirón se trata de ofrecer una solución a la demanda existente para el euskera de 0 a 3 años. Del año 83 hasta el año 2016 en el que estamos, no se ha ampliado en una sola plaza la oferta de escuelas infantiles en euskera. Yo creo que esto, cualquier persona que conozca la sociología de Pamplona estará de acuerdo en que había que cambiarlo. Lo propuso la presidenta Barcos hace unos días. Hoy el Partido Socialista de Navarra ha presentado un documento base para alcanzar un pacto social y político por la educación en nuestra comunidad. Han dicho que es un punto de partida abierto a la participación. Creemos que la educación no tiene que estar al albur de distintos intereses o prioridades del gobierno de turno y que menos aún se debe utilizar con fines que por encima del educativo anteponen lo político. Una persona de 79 años ha fallecido en Erro como consecuencia de una caída mientras caminaba por el hielo. Además, hoy hemos conocido que entrará dentro de la vacunación el suministro de antineumocócicos que se incorpora a partir de este ejercicio al calendario oficial de vacunación en Navarra. Actúa como medida de protección frente a enfermedades neumocócicas, neumonías u otitis, entre otras. Un restaurante tudelano ha donado a la Fundación Tudela Comparte 2.500 euros, la mitad del primer premio conseguido por su cocinero en un concurso gastronómico. Además, este restaurante va a organizar una cena solidaria en marzo. Y en deportes, Osasuna ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso y después de la derrota en Leganés. Mikel Merino ha sido la principal novedad en Tajonar. El canterano llevaba semana y media sin pisar las instalaciones con su fichaje por el Borussia de por medio. El domingo será titular una vez cumplidos los 2 partidos de sanción. Por Mikel nos alegramos todos, ¿no? Es un compañero que le ha salido una opción muy bonita para disfrutar del fútbol. Se agota el plazo en TRV. Mañana a las 12 de la noche expira el tiempo de la negociación del ERE planteado por la dirección de la fábrica, que ha hecho una nueva oferta a los sindicatos que no convence. Los trabajadores la han valorado esta tarde y se plantean nuevas movilizaciones. Sin grandes expectativas, según fuentes del comité de empresa, afronta la plantilla de TRV el futuro inmediato. La dirección ha movido ficha. Su última propuesta, rebajar a 120 los despidos de los 250 anunciados, pero sin margen de negociación en cuanto a la flexibilidad, salarios o jornadas, lamentan desde el comité. Es decir, los sindicatos ven la propuesta confusa y poco clara de cara al convenio. Esta mañana era el vicepresidente económico del Gobierno quien ponía voz a la situación. Reunido hasta bien entrada la madrugada, el proceso de mediación con dirección y sindicatos concluía sin acuerdo. El Gobierno pedía responsabilidad a los trabajadores. A este consejero y a todo el Gobierno, es un tema que genera mucho dolor y nos ponemos desde luego en la piel de las personas, ¿no?, y de los empleados de TRV.
Pero yo creo que sí que es importante, bueno, pues eso, ¿no? Hacer una reflexión que combine bien corazón y cabeza y medirlo en términos también de responsabilidad. Ayerdi califica de traumático el volumen de salidas planteado por la dirección y trataba de insuflar ánimo en los trabajadores. Lo que sí que el Gobierno va a hacer es, como ha hecho estos días y va a hacer en el futuro, pues estar cerca de los trabajadores y desde luego de aquellos que tengan una posición más complicada, ¿no? Esto sin ninguna duda. El plazo de negociación del ERE termina mañana a las 12 de la noche. De no haber movimientos de hoy a mañana por parte de la dirección, los sindicatos anuncian paros de 7 horas por turno. La posible llegada de la producción y fabricación de un segundo modelo en la planta de Volkswagen Navarra es una oportunidad para la comunidad, según ha dicho el vicepresidente Ayerdi. Además, ha asegurado que la economía navarra vive un momento, ha dicho, ilusionante. Es la recta final de un trabajo intenso. Para el vicepresidente económico, la posible llegada de un segundo modelo a la planta de Volkswagen en Landhaven es una noticia ilusionante. Nos parece una gran oportunidad, desde luego, para la compañía en primer lugar, para toda su red y entramado de empresas colaboradoras, pero yo diría que en global para toda la comunidad, ¿no? Desde el comité de empresas subrayan que este segundo modelo no disminuirá la producción del Polo. Es más, será un nuevo coche que sume producción. Aún así, las negociaciones siguen adelante. Está previsto que la dirección de Volkswagen Navarra y el comité de empresas se reúnan mañana jueves para abordar con más detalle la negociación. Animar a todos los agentes, a la empresa, a los representantes de los trabajadores para que lo sigan haciendo como hasta ahora, ¿no? Es decir, que el trabajo siga siendo impecable y que nos permita llegar hasta la línea del éxito. Estamos hablando de creación y generación clara de riqueza y de empleo de calidad y además lo estamos hablando y lo estamos haciendo en uno de los sectores estratégicos de nuestra comunidad. Por delante, 3 semanas de reuniones para conseguir un acuerdo definitivo. Y el Gobierno de Navarra, que ha anunciado que va a suscribir 6 convenios con la Confederación de Empresarios y los sindicatos UGT y comisiones obreras para la orientación, intermediación e itinerarios de empleabilidad de personas en paro. Estos convenios suman más de 5 millones de euros y está previsto que beneficien a cerca de 10.000 parados, todos ellos derivados desde el Servicio Navarro de Empleo. Hasta 12 sindicatos se han concentrado esta mañana a las puertas del Palacio de Navarra para reclamar al Ejecutivo que comience de manera, dicen, urgente un proceso de negociación de las condiciones de los empleados públicos. Consideran que es necesario el reconocimiento de los derechos y el empleo perdido durante la crisis y que es necesario también establecer un calendario para su recuperación. Además, han criticado que desde el año 2010 no ha existido negociación con el Ejecutivo. Con el objetivo de dignificar el empleo público y recuperar el nivel de calidad de los servicios públicos que prestamos. Para ello, exigimos la materialización de esta recuperación mediante la inmediata negociación colectiva en las mesas correspondientes. Y 5 comunidades de regantes han reclamado al Parlamento la limpieza del cauce del Ebro para evitar inundaciones. Señalan que hoy en día el río se desborda con 2.500 metros cúbicos del caudal cuando años atrás tenía que llegar a los 4.000 para desbordarse. Los representantes de las comunidades de regantes han pedido que se agilicen los trámites necesarios para la limpieza del cauce y evitar así inundaciones como las del año pasado. El ministro Rafael Catalá, que estará esta noche aquí en Navarra Televisión, visitaba por la mañana en la Universidad de Navarra, donde ofrecía una conferencia con motivo del Día del Patrón de la Facultad de Derecho, donde se ha referido a los principales retos y desafíos de la justicia. Rafael Catalá se ha comprometido ante un exigente foro a modernizar la justicia para, en 2 años, dar un salto cualitativo en los procesos judiciales. Hasta garantizar que llegamos a una administración sin papel, que es perfectamente posible, y lo veremos los profesionales del derecho, allí donde estemos dentro de un par de años, veremos que la justicia será una administración propia del siglo XXI y, por lo tanto, mucho más eficiente, mucho más ágil. Para ello, Catalá se ha referido a los principales retos que pasan, ha dicho, por optimizar los recursos y mejorar las competencias entre las distintas instituciones intervinientes y siempre, ha dicho, al servicio de las personas. La sociedad cambia, por lo tanto también, lógicamente, el ordenamiento jurídico debe orientarse, reorganizar, aprovechar mejor capacidades, que el juzgado de violencia de género tenga un ámbito provincial y no solamente del partido judicial estrictamente considerado.
que los jueces puedan tener refuerzos cuando tienen sumarios de alta complejidad. No ha querido pasar por alto la lacra de la corrupción política, ante la que ha defendido el buen funcionamiento del sistema jurídico. La ley de transparencia, la ley del estatuto del alto cargo, la ley de financiación de partidos políticos, la reforma del Código Penal tipificando como delito la financiación ilegal de partidos, incrementando penas para los funcionarios que cometan este tipo de delitos. Pero yo quisiera poner de manifiesto, en primer lugar, que si esos casos salen a la luz es porque el sistema funciona. En el mismo acto de conmemoración del Día del Patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, se ha premiado a los estudiantes más destacados y le ha sido entregada la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort al catedrático y antiguo rector de la universidad, Ángel Gómez Montoro. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reabierto el caso por el atentado que le costó la vida con una pancarta bomba al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza. El juez pide a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que informen sobre quién era el jefe de ETA en el momento del asesinato en septiembre de 2002. Moreno ha aceptado reabrir el caso, dado que considera que de las actuaciones practicadas aparecen indicios lógicos de conocer la cúpula en ese momento. Voy a leer también unas líneas. Las familias de las escuelas infantiles municipales de Don Ivane y Fuerte Príncipe, centros que el próximo curso cambian su modelo lingüístico de euskera, han exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona que paralice esa decisión. La consideran una imposición y que a su juicio no obedece a ningún estudio sociolingüístico independiente. Son familias afectadas por los cambios planteados por el Ayuntamiento de Pamplona en la red de escuelas infantiles, por el que se ampliarán a 4 las escuelas en euskera para dar respuesta, dicen, a la demanda no cubierta. El cambio supone reestructurar el modelo actual y los padres y madres afectados, porque su centro cambiará a euskera, han pedido al equipo municipal que reconsidere su propuesta. Estamos muy indignados por la decisión tan repentina. De la noche a la mañana nos hemos encontrado que nuestros hijos no podían continuar en el modelo elegido, que la escuela con su proyecto educativo iba a desaparecer. Además de en Don Ivane y Fuente Príncipe, también habrá reorganizaciones en otras como en Gelu Rochapea. Y que de hecho nos parece bien que si hay una demanda de escuelas infantiles en euskera se vaya haciendo, pero poco a poco. O sea, sí que les hemos propuesto que se pudiese hacer, entrar ahora en lactantes y empezar a implantar lo que es ese modelo lingüístico, pero no que nos dejen sin el modelo que es castellano con actividades en inglés. La reestructuración también afectará a cerca de 25 educadoras que, según el ayuntamiento, serán recolocadas en otros centros. Bueno, sobre todo son las maneras en las que nos han transmitido la noticia. Ni siquiera se nos había transmitido al personal que se nos va a trasladar la situación ni nada. Además, los afectados han presentado una instancia al ayuntamiento solicitando que se amplíe el plazo de traslado porque, según critican, todavía no tienen garantizadas las nuevas plazas. Pues a estas críticas por parte de padres y madres afectados de las 2 escuelas infantiles, el alcalde de Pamplona ha defendido esta decisión del consistorio. Asegura Asirón que es una decisión necesaria. Ha habido durante muchísimos años demanda de escuelas infantiles en euskera en Don Ivane, y no solo en Don Ivane, sino en más barrios. Hoy a la mañana se ponía en contacto conmigo una vecina de Mendillorri que precisamente decía que durante años ha habido esa demanda, y ha sido una demanda que no se ha atendido nunca. Es decir, desde el año 83 hasta el año 2016 en el que estamos, no se ha ampliado en una sola plaza la oferta de escuelas infantiles en euskera. Yo creo que esto, cualquier persona que conozca la sociología de Pamplona estará de acuerdo en que había que cambiarlo. Hasta ahora, las familias que querían llevar a sus hijos a euskera tenían que trasladarse hasta la zona de la Chantrea y la Rochapea. Ahora aplauden el cambio porque les darán más opciones. Sí, pues conozco a gente que lo ha estado haciendo y bueno, pues con todo el trastoque que supone pues de transporte, de madrugar más, de todo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues no lo hubiéramos llevado, hubiéramos buscado otra alternativa antes que trasladarte o quedarte fuera seguramente, porque siempre se llenaban. Eso pues nos ha animado a decidir matricularlo el año que viene, ¿no? Con el cambio de las 17 escuelas infantiles que hay en Pamplona, 12 de titularidad municipal y 5 del Gobierno de Navarra, 4 serán en euskera con 378 plazas. Habrá 246 plazas en inglés y 954 plazas en castellano. Desde EH Bildu creen que así se da respuesta a una demanda histórica. Una reivindicación que apuesta por la garantía de los derechos lingüísticos para todas las personas en Pamplona.
A nuestro entender, la actuación que ha tenido el Ayuntamiento ofertando 2 nuevas escuelas infantiles en euskera es un paso importante a favor de la democracia real en Pamplona. Los grupos que apoyan el cambio en el Ayuntamiento creen que con esta decisión se consolida el cambio y se atiende a la demanda basada en los datos de prematriculación en primaria en euskera que alcanza, dicen, el 25%. Por su parte, el sindicato AFAPNA ha registrado en el Ayuntamiento 2.300 firmas por el, dicen, derecho a elegir del modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona, tras los cambios establecidos por el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Piden que puedan convivir modelos dentro de esos centros afectados. Cualquier padre que quiera matricular a su niño en euskera lo puede hacer. Pero lo puede hacer en un aula dentro de Don Ivane, en el cual pues tuviese modelo D, como existe en muchos centros educativos de primaria e infantil, en el cual conviven varios modelos lingüísticos. Lo que no puede ser es trasladar a cientos de niños a otro barrio distinto porque quieran implantar solamente el modelo D en esa escuela infantil. Y la Federación de Padres y Madres Herrikoa ha manifestado que la segregación por razón de la lengua no deja de ser, ha dicho, un atentado contra la convivencia en los centros escolares. Considera Herrikoa que la disculpa de la inmersión lingüística no puede justificar la ruptura de la sociedad o de la comunidad escolar. Anoche en Navarra Televisión, el presidente del PNV y parlamentario de Geroa Bai, Unai Gualde, se mostraba partidario de estudiar cada caso individualmente. Ver cuál es la realidad de cada caso concreto, de cada centro en que se plantea la separación o la convivencia, digamos, de modelos, y escuchar a la comunidad educativa, padres, etcétera, y después tomar una decisión. El Partido Socialista de Navarra ha presentado un documento base para alcanzar un gran pacto social y político por la educación en Navarra. Un punto de partida, dicen, que está abierto a la participación y al diálogo, para el que piden el mayor consenso posible. El Partido Socialista da el paso para lograr un pacto educativo en Navarra. Presentan un documento base que sirva como punto de partida abierto a negociaciones y aportaciones. Puede ser el principio de un gran acuerdo que entendemos que debiera llegar más pronto que tarde por el bien del alumnado y por el bien del profesorado también. Creemos que la educación no tiene que estar al albur de distintos intereses o prioridades del gobierno de turno y que menos aún se debe utilizar con fines que por encima del educativo anteponen lo político. Y esto es lo que estamos viendo por parte de este gobierno. Entre otras cosas, el PSN propone el blindaje de un acuerdo presupuestario, la revisión del mapa escolar, abordar la oferta educativa de las lenguas propias de Navarra, la modificación de la formación del profesorado o un plan plurianual de financiación para la UPNA. La educación es algo colectivo. La educación exige participación. Es por eso que es fundamental restablecer o establecer consensos y restablecer acuerdos o buscar acuerdos que no se han ido produciendo. Para comenzar a trabajar en ello, los socialistas proponen crear una mesa de trabajo en el Parlamento con todos los agentes sociales y políticos. La secretaria general del PSN precisamente aseguraba esta mañana que en breve podría haber un acuerdo con Ciudadanos, Compromís, PNV e Izquierda Unida. Además, Chivite critica la actitud de Podemos. He podido tener, van bien, creo que en breves días podremos tener un acuerdo con Ciudadanos, con Compromís, con PNV y con Izquierda Unida. Y con Podemos, pues las cosas están como las veis. O sea, la comunicación está siendo a base de los medios de comunicación y así no se negocia. Pedro Sánchez no quiere dejar pasar el tiempo. ¿Quiere un café o nos vamos de una vez a la Desayuna con los embajadores de la Unión Europea mientras en el Congreso circula cada vez más fuerte la posibilidad de un acuerdo con Ciudadanos. Los más optimistas lo ven hecho en horas. Es verdad que hay un acuerdo bastante avanzado. Pero Ciudadanos pone los pies en la tierra. Queda algún inconveniente. Si no conseguimos cerrar esos puntos, esos escollos que están que existen todavía en el proceso de negociación, pues es posible que el acuerdo al final no se consiga. Pablo Iglesias dice confiar en que Sánchez finalmente se incline hacia Podemos y mientras tanto espera reunirse con él, asegura, bajando el tono. La prepotencia y la arrogancia es
es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Respuesta socialista. Parece una broma de mal gusto Pablo Iglesias hablando de humildad y de soberbia, ¿no? López adelanta que el documento de Podemos le da malas vibraciones y que el control sobre el CNI o la justicia que plantea es una involución democrática. Vista la situación, los populares hacen sumas y enfrentan sus reuniones con Ciudadanos a las del PSOE. Evidentemente, pues con 130 no se llega a ningún sitio, ¿no? Yo creo que siempre son más 163 que 130. Asegura Hernando que los de Rivera no les han planteado la retirada de Mariano Rajoy. Y mientras se suceden las conversaciones, hoy había actividad en el Congreso de los Diputados. Comparecencia del ministro en funciones Margallo para contar la posición de España en la próxima cumbre europea. Una comisión de exteriores en la que ha participado la diputada navarra de Podemos, Ione Belarra. El tema principal, el futuro de Gran Bretaña en la Unión. No se adhirió a la entonces Comunidad Económica Europea para preservar los privilegios imperiales concedidos a los países de la Commonwealth y, sobre todo, para no ceder competencias a instancias o instituciones no controladas por Westminster. Creemos que lo que está en juego no es solo si Reino Unido decide salir o no de la Unión Europea, sino el propio proyecto de la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Creemos que estamos en una crisis económica, pero además en una crisis política y de lo que es el proyecto europeo en sí mismo, ¿no? Además, UPN registraba una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que se trate el envejecimiento de la población española. Tenemos que tomar decisiones no para esta legislatura, sino para las próximas generaciones de este país. Y, por tanto, sobre todo, en cuanto a la viabilidad del sistema de pensiones, en cuanto a la viabilidad del sistema sanitario, de protección social, etcétera, etcétera. Porque hay muchas enfermedades asociadas al avance de la edad. Ha fallecido este mediodía una persona de 79 años en Erro al resbalar con el hielo que había en la calzada. Además, hoy hemos conocido en Salud que la vacuna antineumocócica se incorpora al calendario oficial de vacunación de la Comunidad Foral. El Gobierno de Navarra suministrará esta vacuna tanto para la población infantil como para los adultos que pertenecen a los grupos de riesgo. Hasta ahora esta vacuna era solamente gratuita para niños y adultos de alto riesgo. Salud Pública estima que en este año sean necesarias unas 14.280 dosis, dada la fecha de implantación de la nueva vacuna, y a partir de 2017 cerca de 22.400 dosis anuales. La Asociación de Clínicas para la Interrupción del Embarazo ha reivindicado la incorporación del aborto en la sanidad pública en Navarra, pero ha advertido de que esto puede suponer un salto atrás si la atención, dice, se deja en manos de personal sin capacitación. Considera esta asociación también que debe realizarse en unidades especializadas formadas por equipos multidisciplinares. Todo en los sitios donde se ha hecho esto, de hecho, los centros somos casi centros públicos, porque como se hace un concurso público con las clínicas, pues tenemos que cumplir la ley de incompatibilidades, tenemos que una serie de cosas, y además el 90% o más, en muchos casos el 95% de las personas que atendemos son derivadas por el sistema de salud. El Ayuntamiento de Pamplona no contempla de momento una intervención directa en el asentamiento chabolista situado junto al club de tenis en los barrios de Lezcairu y Santa María, en La Real. El consistorio está estudiando la situación, varias áreas municipales trabajan coordinadamente en el asunto. De momento está revisando el consistorio las condiciones de habitabilidad de las casetas instaladas y espera tomar una decisión al respecto, pero de momento esa solución no pasa por el desmantelamiento de este asentamiento, un asentamiento denunciado por los vecinos de la zona. No es la voluntad del ayuntamiento en modo alguno que se constituya allí un asentamiento permanente, ni ahí ni en ningún otro lugar de Pamplona. Lo que estamos es por dar soluciones, y dar soluciones pasa por negociar con ellos, garantizar que se haga el traslado en las condiciones óptimas, y por supuesto que no traslademos el problema de un lugar a otro. La verdadera reflexión que todos y todas tenemos que hacer es que vivimos en una sociedad que genera este tipo de problemas, y hay que ir a la raíz del problema y evitar que se generen este tipo de necesidades. La puesta en marcha del comedor social Villa Javier en Tudela el próximo 1 de junio es cada vez más un sueño que puede hacerse realidad, gracias, por ejemplo,
a gestos solidarios como este. El restaurante Remigio ha donado esta mañana a la fundación que lo promueve, a Tudela Comparte, 2.500 euros, la mitad del premio conseguido por su cocinero, Luis Salcedo, en un concurso gastronómico. Además, este restaurante va a organizar para el próximo 4 de marzo una cena solidaria para 100 personas a 35 euros el cubierto, cuyo beneficio se va a donar íntegramente a esta iniciativa. Hemos querido compartir parte de ese premio, dado unos valores que nos vienen ya desde mi abuela, ¿no? y que han continuado toda la familia, en la que cualquier persona que venía a pedir algo de comida siempre se le ha dado. Posibilita, mejor dicho, que un proyecto como este pues pueda tirar adelante. Sin esto lo tendríamos complicado. Ejemplos así es muy bueno para la ciudadanía. Con el fin de dar solución a un problema enquistado hace años en Tudela, el Camino del Instituto, el Ayuntamiento ha convocado esta mañana una mesa de trabajo de la que han formado parte la comunidad de regantes, propietaria del camino, técnicos municipales y representantes de todos los partidos, salvo UPN, que no ha respondido a la invitación porque considera que esta mesa no es el foro adecuado y legal para hacerlo, sino que el tema debería tratarse en la Comisión de Urbanismo. En esta mesa se estudiarán las acciones a realizar, sus costes y el procedimiento adecuado, priorizando la seguridad de los usuarios. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Mikel Merino ha sido la principal novedad en la vuelta al trabajo en Tajonar para los jugadores de Osasuna. El centrocampista llevaba semana y media sin entrenarse con sus compañeros después de que Martín le diera fiesta al estar sancionado y poder cerrarse así su fichaje por el Borussia de Dortmund. Ya está de vuelta y será titular el próximo domingo. Por Mikel nos alegramos todos, ¿no? Es un compañero que pues le ha salido una opción muy bonita para disfrutar del fútbol. Al igual que Merino, Unai García es un fijo para Martín Monreal. No en vano el central es el jugador de campo con más minutos en sus piernas. Solo Naucet, que lo ha disputado todo, le supera. Mucho han cambiado las cosas en un año para el canterano, cuando tuvo que salir al Tudelano para disfrutar de una oportunidad. El año pasado a estas alturas pues salía prácticamente de Osasuna y ahora pues poder estar, que he jugado prácticamente todos los partidos, pues es una gozada, ¿no? Y seguir sin dormirme porque esto es muy largo, la competencia es muy alta y a tope. Cambian las cosas a nivel individual y también colectivo, pues aunque por primera vez en la temporada Osasuna no esté en los puestos de playoff, la situación es bien diferente a la del año pasado. Dentro del campo pensamos que no nos afecta, pero al final pues quizá inconscientemente tanto flash de ascenso a ascenso. El año pasado estábamos comiendo miseria y ahora parece que estamos ahí a igual de puntos que el sexto clasificado y parece un poco que tenemos que disfrutar, ir partido a partido, ponernos como objetivo a corto plazo intentar salvar cuanto antes la categoría y pues, quizás con esa tranquilidad pues volvamos un poco a eso del principio. El vestuario espera romper la dinámica de los últimos encuentros. Aunque el calendario Zaragoza, Córdoba, Lugo y Alavés no es el mejor, Unai recordaba que en la primera vuelta lo solventaron con nota. Este mismo calendario es el que tuvimos en la primera vuelta y pues, a Leganés le ganamos, a Zaragoza también, al Lugo, al Córdoba en casa hicimos un partido en el que les encerramos y merecimos los 3 puntos y ¿por qué no vamos a repetirlo? Torres está prácticamente descartado para recibir al Zaragoza el domingo. David García no ha saltado al césped por molestias y Berenguer nos ha entrenado al estar indispuesto después de una mala noche. El frontón Labrit de Pamplona va a coger este sábado el duelo entre Olaizola II Urruticoechea contra Artola y Albisu. Este mediodía se celebraba la elección de material, enfrentamiento entre dos parejas de Asegarce. Los primeros son los segundos en la liguilla de cuartos, a 2 victorias de Irujo Rezusta, mientras que Artola y Albisu
aspiran a consolidar su cuarta plaza para poder alcanzar las semifinales. Disfrutan de un partido de ventaja con respecto a Ezcurdia y Barriola. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Es uno de los productos que hacen diferente a Navarra, por su aroma y por su sabor. Hablamos del vino, y es que hoy la Denominación de Origen de Navarra ha lanzado esta nueva campaña para hacer partícipes a todos de su pasión, la pasión por el vino. Con el eslogan "Tu propio estilo de vino", intentan que cada persona elija su caldo preferido, blanco, rosado o tinto. En definitiva, lo que queremos es que todos aportemos nuestro granito de uva, que entre todos hagamos una uva más grande, una uva con esa personalidad que tiene el vino de Navarra, pues llena de fruta, de color, de aromas, pero que a la vez vamos a tener granos dispersos por todo el mundo, porque es una campaña que nace con vocación nacional e internacional. Siguen las temperaturas bajas, especialmente se ha notado de noche, con una madrugada bajo cero prácticamente en toda Navarra. Una situación que comparte nuestra comunidad con el resto de comunidades de la parte norte de la península. Prometemos que estas dos imágenes han sido grabadas hoy, en Madrid a 4 grados y en San Sebastián a 0, pero lo normal ha sido no bajar la bufanda ni para hablar. -2 o -3 creo que había. El primer día que realmente hace frío, de verdad. Eso en la capital, pero en la provincia de Álava se ha registrado una de las mínimas de España, 15 bajo cero. Pues ya es que la ha pegado. No sé, yo donde estaba caliente. En Castilla y León no se han quedado atrás, sin pasar de 0 aún por la mañana en Ávila y luciendo el sol. Con fuertes heladas y mínimas también de récord se han despertado en Soria, Burgos y Ávila. Y miren lo que marcaba el termómetro en el puerto de Navacerrada a mediodía. De noche aquí han llegado a -11. En Zaragoza el viento ha aumentado la sensación de frío. Con el cierzo la verdad es que es un horror. Da la sensación de bajo cero. Temperaturas muy bajas a consecuencia de una ola de aire polar. Cambiaremos frío por más nieve. Hoy hemos conocido los datos que nos ofrece la próxima edición de Navartur. Luis Cortés, su director, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Por situar un poquito a los espectadores, ¿cómo podemos definir qué es Navartur? Navartur pues es el gran escaparate de los viajes que todos los años se presenta en Baluarte, en Pamplona, pues para que los navarros puedan elegir de alguna manera o ayudarles a elegir cuál va a ser el destino de sus propias vacaciones, de sus próximas vacaciones. Y cuando uno abre la puerta de Baluarte y accede a la feria, ¿qué ve? ¿Qué se encuentra? ¿Qué percibe? Pues empieza a soñar, porque empieza a percibir olores de destinos exóticos, a ver gastronomía de lugares diferentes a los que está acostumbrado, empieza a ver pues grandes imágenes, ¿no?, de destinos que todo el mundo ha soñado, pues estamos hablando de safaris en África, de poder sobrevolar en helicóptero el mayor salto de agua del mundo, las cataratas Victoria, o pues un paisaje de Bardenas, ¿por qué no?, en el sur de nuestra comunidad. El año pasado acudieron unas 33.000 personas, este año esperáis que se repita la cifra. ¿Por qué se interesa la gente en ir? ¿Qué espera o qué es lo que os trasladan algunas de esas 33.000 personas? Os dicen, pues yo he venido por esto y por esto otro. Esperamos superar la cifra, pero yo creo que principalmente es porque viajar se ha convertido ya hoy en día en una necesidad. Podemos recortar de otros aspectos de nuestro día a día, pero de viajar no recortamos porque creemos que, bueno, pues que nos hace más felices, ¿no? Entonces nosotros lo que ayudamos es un poquito, yo creo que digo que teníamos que estar subvencionados porque ayudamos a que la gente pueda ser más feliz, ¿no?, presentando todas estas experiencias y propuestas para sus viajes. Y lo que presentamos cada año es pues esa cantidad de novedades que todos los destinos, tanto nacionales como internacionales, pues presentan para todos los viajeros, en este caso de una comunidad de las más viajeras de España. Yo creo que después de Cataluña y País Vasco, pues Navarra está ahí, ¿no?, en el
top 3, ¿no? de comunidades más viajeras, y somos un público muy exigente, pero también muy interesante para los destinos. De hecho, el lema de este año elegido es "Hacemos realidad tus sueños". Yo no sé si os consta que alguna persona de las que ha pasado por la feria se ha interesado tanto por algo de lo que le ofrecen que hizo realidad sus sueños en el pasado viajando a alguno de los sitios que descubrió precisamente en la feria. Pues sí, pues tenemos anécdotas muy bonitas, desde lunas de miel que se han organizado pues de forma además muy inesperada, porque pensaban en destinos muy diferentes, pero han encontrado, digamos, información en la feria sobre, en este caso, Etiopía, por ejemplo, y pues cambiaron totalmente cuál era su registro del destino que iba a ser en su luna de miel, y se fueron a conocer las tribus del sur de Etiopía, ¿no? Hablabais en los datos que nos habéis dado a conocer, que consideráis que esta es la feria la tercera más importante de las que hay en España, por detrás de Fitur, por detrás de Barcelona, me parece que situáis la segunda. Sí, nosotros, desde luego... ¿Cómo se mide la importancia y la calidad de esta feria? Se mide principalmente por el grado de satisfacción de los expositores y de los visitantes, ¿no? Y nosotros, que estamos todos los días en contacto con pues, los distintos destinos que participan no solo aquí en Navartur, sino en otras ferias a nivel nacional e internacional, siempre nos dicen que tanto la calidad del público visitante, del público navarro, que es un público top, de lo mejorcito a nivel nacional, por no decir el mejor, también nos dicen que en el norte de España no hay una feria como la nuestra, ¿no? Que no solamente tiene una oferta muy interesante de destinos dirigidos al público, sino también un montón de actividades como son catas de vino, presentaciones de destinos. Este año incluso vamos a hacer una conexión por videoconferencia con una tribu masái del norte de Tanzania, y entonces el público va a poder conocer de cerca cómo viven, preguntarles directamente. Hay degustaciones gastronómicas, presentamos las procesiones de Semana Santa en Castilla y León, y tenemos también un programa muy amplio dirigido a los profesionales, como es el 7º Congreso Internacional de Turismo Rural, que ese ya no es el tercero, sino es el congreso más importante, no ya de España, sino de todo el sur de Europa. Luego profundizaremos en ese congreso que se celebra, digamos, en paralelo a lo que es la feria, o incluso podríamos decir que dentro de ella, pero todos los años se suele escoger un país al que se llama país invitado, y este año habéis escogido Zimbabue. ¿Qué podemos descubrir de Zimbabue? Primero, ¿por qué habéis elegido que sea este país africano el que sea país invitado? Y segundo, ¿qué es lo que nos Pues creemos ofrece? que Zimbabue ofrece sobre todo naturaleza, ¿no? Nos parece que es un destino muy potente, pero a la vez muy desconocido. Los españoles cuando viajamos principalmente, cuando viajamos a África, quiero decir, vamos a Egipto, vamos a Marruecos, nos vamos, pues hacemos un Kenia, un Tanzania, pero no nos vamos a Zimbabue, ¿no? Entonces queríamos acercarlo. Tiene unos parques nacionales impresionantes en el que no encuentra uno la saturación que encuentra en otros destinos como Kenia, etcétera, en cuanto a que estás, pues no sé, avistando una manada de elefantes y te encuentras que tienes cola, ¿no? De 4x4 detrás tuyo, ¿no? Entonces esto Zimbabue no te lo ofrece, te ofrece pues más exclusividad en ese sentido, ¿no? Y luego no nos olvidemos, el mayor salto de agua del mundo, las cataratas Victoria, están allí, donde uno puede hacer pues probablemente una de las 5 experiencias más brutales que puedes tener a nivel turístico en el mundo, ¿no? Como es sobrevolar en helicóptero estas cataratas, lo que se llama el vuelo de Los Ángeles. Ya con el nombre lo dice todo, ¿no? ¿Es esta una feria que sirve también para vender Navarra, para vender los productos de Navarra a los propios navarros, o solo van a encontrar destinos turísticos del exterior? No, por supuesto, Navarra tiene además, cada año hace una apuesta muy importante, y queremos agradecer en especial al Departamento de Turismo del Gobierno el esfuerzo y el apoyo que da a esta feria, no solamente pues de forma indirecta, sino también directamente con un stand que todos los años pues trata de presentar lo mejor de nuestra comunidad. No nos olvidemos que el primer destino, por ejemplo, de las casas rurales navarras es el propio navarro. Después están en los madrileños, catalanes, etcétera, pero el primer usuario, el primer cliente por ejemplo, de la oferta de alojamiento de casas rurales en Navarra, tanto en la zona norte, sur, etcétera, somos los propios navarros. Entonces, como para no vendernos, ¿no?, ante los navarros. ¿Se puede decir de esta feria que también tiene un carácter familiar? He visto que va a haber expositores que, bueno, apelan precisamente al público infantil a través de parques de atracciones o similares. Es decir, que toda la familia puede acudir a partir del día 26, que no lo habíamos dicho hasta ahora, a partir del día 26 a Baluarte. Sí, tenemos un número bastante importante, yo creo que creciente, de destinos que se han dado cuenta que un
número importante de los visitantes de la feria son familias, ¿no? Familias con niños pequeños. Por eso pues tenemos expositores que presentan pues, sus novedades, como son pues, el Parque de Portaventura en la Costa Dorada, en Tarragona, o Futurescope en Francia, o Irisarriland en el norte de Navarra, o incluso pues, ya destinos no tan específicamente, o propuestas específicamente para niños, pero que también apuestan por el turismo familiar, como es pues, no sé, toda la zona de Tierras de Iranzu. Ya digo que muchos de los destinos tienen propuestas muy especializadas y muy orientadas hacia el turismo familiar. También han hablado las agencias de viajes en la presentación de este Navartur. Ellos han destacado mucho el hecho de que va en aumento los vuelos charter que salen desde Noain, es decir, viajes programados que se llenan a demanda del público, y que eso va a más, es decir, que sobre todo en fechas muy concretas, ellos ponían Semana Santa y los puentes forales específicamente, cada vez hay más vuelos charter, verano también, y cada vez la gente sale más desde Pamplona. Sí, de hecho, ¿eso va a ir a más? Sí, yo bueno, deseo y espero que vaya a más. De hecho, este año pues, creo que hay 11 destinos, ¿no? Con salidas directas, charters, salidas desde Pamplona, lo cual es comodísimo. Estamos hablando de Semana Santa, hablamos de las fechas coincidentes con San Fermines, Puente Foral ya en noviembre. Hay un tipo de público, pues quizás de una edad pues madura, que le resulta más cómodo pues que se lo den todo hecho, quizás tampoco domina excesivamente idiomas, pues francés, inglés, etcétera, entonces le resulta muy cómodo pues ir en un viaje organizado y hacerse un Praga, como en este caso, o recorrer como va a poder ser posible, aunque ya digo que están las plazas ya totalmente vendidas, en el caso, por ejemplo, de Toscana, en Italia, con un vuelo directo de Pamplona a la ciudad de Pisa. Entonces, realmente, claro, todos cuando hablamos de Semana Santa parece que son unas vacaciones muy largas, pero son cortitas. Entonces, el hecho de no perder tiempos en conexiones, pues no sé, viajando a Madrid o Barcelona, etcétera, para coger un vuelo, es importante. Entonces, salir desde casa y llegar a casa es absolutamente cómodo. Yo lo hice el año pasado, por ejemplo, con una salida que se programó a Edimburgo, y la verdad es que es fantástico porque, ya digo, sacas un rendimiento total a esos pequeños días de vacaciones que tenemos. Lo comentábamos antes, hay un congreso, a la vez que la feria, sobre turismo rural. Y aquí Navarra, no sé si puede sacar más pecho que nadie o puede enseñar más que nadie, pero el caso es que el turismo rural es una de las cuestiones más afianzadas que están en Navarra. ¿De qué va a tratar este congreso estos días y qué puede decir Navarra al resto? Pues Navarra es un referente a nivel nacional e internacional. De hecho, fue pionera hace más de 25 años en este ámbito, y precisamente por el hecho de ser pionera, lo que queremos con este congreso es afianzar esta posición de liderazgo y de privilegio que Navarra tiene en el contexto del turismo rural nacional, presentando un congreso que, como he dicho antes, es un referente a nivel de todo el sur de Europa. Estamos hablando de la 7ª edición. En este caso lo especializamos en todo lo que es la importancia de la gastronomía rural, kilómetro cero, y el turismo activo, y invitamos a expertos de más de 11 países europeos, con la anécdota también de alguna experiencia de Marruecos, que lo que nos van a, de alguna manera, es acercar pues, ejemplos de éxito y novedosos en estos ámbitos del turismo gastronómico en áreas rurales y del turismo activo, que está tan de moda. El turismo rural, bueno, podríamos decir que son las casas rurales, pero a su alrededor se empieza a montar ya un sector, una estructura, una industria, especialmente en lo gastronómico o en las visitas naturales que puede estar cerca de cada una de esas casas que se ofertan. Sí, igual que un hotel ya no es vender camas, pues una casa rural ya no basta ya para que tenga éxito con igualmente vender camas. Tenemos que ofrecer o bien, de forma directa o bien de forma indirecta, con partners o colaboradores de la zona en la que tenemos nuestro alojamiento rural, una serie de actividades que permitan a las personas que se alojan en nuestra casa rural vivir una serie de experiencias únicas. Tenemos que vender autenticidad, tenemos que vender diversión. Entonces, de ahí la importancia de tejer una serie de sinergias, una serie de colaboraciones público-privadas,
para que de alguna manera el posicionamiento de ese destino de turismo rural pues sea lo más atractivo posible para un público que mayoritariamente es urbano y que nos va a demandar actividad, realmente está acostumbrado a multitud de impactos, ¿no?, visuales, y va a querer pues en ese fin de semana hacer muchas cosas, ¿no?, desde andar en bicicleta a poder mostrar a los críos, por ejemplo, si viene acompañado de sus hijos, pues cómo se ordeña una vaca, cómo se hace queso, participar en un taller, no sé, de confección de flores, muchísimas cosas, ¿no? Entonces no basta ya solamente, ya digo, con tener una casa rural bonita y ofrecer un alojamiento con chimenea, ¿no? ¿Cómo de iguales o diferentes es el tipo de turismo rural que conocemos que se hace aquí en Navarra con el que se puede hacer en otros países europeos muy diferentes a España? Pues aquí, sobre todo en Navarra, hemos destacado y destacamos por la calidad de las casas rurales, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos del Congreso es, de alguna forma, enseñar al sector experiencias de otros lugares que puedan ser homologables a Navarra, como pues estamos hablando del Tirol en Austria, del norte de Italia, Francia, Suiza, Alemania, incluso pues Islas Británicas, que de alguna manera pues también tienen una climatología y una orografía similar, y nos puedan enseñar experiencias que puedan ser homologables y que de alguna forma se puedan trasladar a nuestro ámbito, ¿no? Estamos hablando de experiencias en lo gastronómico, de la importancia de que los productos que ofrezcamos en los restaurantes rurales y en las casas rurales, etcétera, pues sean de kilómetro cero, que los productos a poder ser sean de la zona en la que estamos, esté situada esa casa rural, que todo tenga, ya digo, pues ese componente de autenticidad. Por poner un ejemplo, cuando uno va al Tirol en Austria, los de mi generación por lo menos tenemos la idea de pequeñitos de la serie Heidi, ¿no? Entonces, de alguna forma cuando llegas allí quieres ver un poco eso, ¿no? Ahora, si resulta que vas a una cabañita en los Alpes austríacos y te ofrecen sushi en vez de una gastronomía típica de allí, pues igual te decepcionas, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de la autenticidad, de, bueno, pues un poco de volver a lo rural, un poco a lo de nuestros abuelos, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar ya por terminar fechas, lugares, dónde se va a desarrollar toda esta feria Navartur. Pues la feria se celebra en Baluarte, como todos los años, el fin de semana del 26 al 28, y el evento paralelo ya exclusivamente en este caso para profesionales es 25 y 26, jueves y viernes, en Baluarte también. Pues Luis Cortés, director de Navartur, que sea todo un éxito. Pues muchas gracias y animar a todos los navarros que nos escuchan y nos ven a que visiten la feria, y si quieren hacerlo de una forma gratuita, pues en la página web navartur.es pueden obtener su invitación. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Nosotros lo que hacemos en este tramo final del informativo, como siempre, es resumir las noticias de este miércoles, en el que hemos conocido esta tarde un movimiento de último momento en la dirección de TRV. Propone una rebaja a 120 despidos y una serie de condiciones innegociables en flexibilidad, salarios o jornadas. Desde el comité consideran difícil de aceptar. El gobierno navarro les pide a los trabajadores que obren con responsabilidad. Combinando adecuadamente el corazón y la cabeza, ¿no? Lo hagan, bueno, pues con una perspectiva también de responsabilidad. Los padres de los niños de las escuelas infantiles de Pamplona, que cambian de modelo lingüístico, siguen con sus movilizaciones. Al reunirse con miembros del ayuntamiento los días pasados, esta tarde decidían llevar su protesta a la puerta del consistorio. Para el alcalde se trata de ofrecer una solución a la demanda existente en el euskera. Desde el año 83 hasta el año 2016 en el que estamos, no se ha ampliado en una sola plaza la oferta de escuelas infantiles en euskera. Yo creo que esto, cualquier persona que conozca la sociología de Pamplona estará de acuerdo en que había que cambiarlo. Lo propuso la presidenta Barcos hace unos días. Hoy el Partido Socialista de Navarra ha presentado un documento base para alcanzar un pacto social y político por la educación en nuestra comunidad. Un punto de partida que dicen está abierto a la participación. Creemos que la educación no tiene que estar al albur de distintos intereses o prioridades del gobierno de turno, y que menos aún se debe utilizar con fines que por encima del educativo anteponen lo político. Aprobado el suministro de la vacuna antineumocócica, que se incorpora a partir de este ejercicio al calendario oficial de vacunación de Navarra. Actúa como medida de protección frente a enfermedades neumocócicas, neumonías u otitis, entre otras patologías conocidas. Un
restaurante tudelano ha donado a la Fundación Tudela Comparte 2.500 euros, que es la mitad del primer premio conseguido por su cocinero en un concurso gastronómico. Además, este restaurante organizará el próximo 4 de marzo una cena solidaria. Y en deportes, Osasuna ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso después de la derrota en Leganés. Mikel Merino ha sido la principal novedad en Tajonar. El canterano llevaba semana y media sin pisar las instalaciones rojillas, con su fichaje por el Borussia de por medio. El domingo será titular una vez que ha cumplido los 2 partidos de sanción. Con Mikel nos alegramos todos, ¿no? Es un compañero que pues le ha salido una opción muy bonita para disfrutar del fútbol. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Eso sí, les recomendamos que se queden con nosotros. En unos minutos, entrevista al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en estos mismos estudios. Les esperamos a partir, como decimos, de unos minutos. Hasta mañana, que descansen. Muy buenas noches.